va a traer consecuencias en todos los pacientes. Wow. Pero obviamente en otros pacientes va a ser más complejo. ¿Lo recomendarían en una persona que trabaja, por ejemplo, en una faena, realizando trabajos de construcción? No, porque gasta mucha energía. Gasta mucha Y no energía. estaría cubriendo ni la mitad de eso. Una actividad física en este caso constante. Y ese es el problema. Incluso gente que ni siquiera tenga un trabajo formal en el día a día, que pueda trabajar desde el hogar, al menos para mí, es una estrategia bastante adecuada, porque no se expone a ninguna tarea que requiere altos niveles de energía y con eso no puede poner en peligro a su salud. Pero pensemos en un obrero diabético de 45 años que ha estado toda su vida acostumbrado a consumir 16 horas de alimentos, tiene una gran carga física y de una semana para otra, en este caso comienza con el ayuno intermitente. Vendría siendo bastante riesgoso porque puede provocar incluso un accidente. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el ayuno intermitente. Yo soy de la misma postura que ustedes, no negarme. Si se lo preguntan a nutricionistas de un par de generaciones atrás, lo más probable es que lo hubiese tipificado como algo que no se debiera prescribir nunca. El tema es que con el ayuno intermitente, a diferencia de por ejemplo lo que fue en su momento la dieta del genotipo, la dieta del genotipo nunca tuvo sustento científico que la avalara, a diferencia del ayuno intermitente, que al menos en los últimos 5 años de publicaciones va bastante bien. En realidad, yo creo que debe ser uno de los mejores alternativas que ha surgido en el último tiempo, que son diferentes a la dieta convencional. ¿Ya? Y en ese sentido, yo no me cerraría a ocuparlo, pero en casos muy específicos, tal como ustedes lo mencionan. En este caso, personas que no tengan un trabajo que pueda poner en riesgo su vida, el hecho de no consumir kilocalorías durante cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, los probióticos, necesito que sepan bien a qué corresponden. Son microorganismos viables que confieren un beneficio para la salud. ¿Ya? Derechamente son bacterias, y que en este caso estas bacterias van a conferir un beneficio para la salud del huésped, ya que promoverían en este caso una restitución de la microbiota intestinal normal, o una mejora de la microbiota intestinal normal. Exacto, específicamente a través de la repoblación. Pensemos que una microbiota intestinal que se encuentra enferma o alterada tiene la denominación de disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal no es más que una disminución de la cantidad de bacterias que existen en mi microbiota, pero también una alteración del orden en el que está. Por ejemplo, tenemos microbiota que de alguna manera es patógena para nuestro organismo. Pensemos en Helicobacter pylori. Nosotros siempre convivimos con el Helicobacter pylori, pero la Helicobacter pylori no debe situarse en el estómago, sino que en las primeras porciones del intestino delgado. Ahora, debido a mi mala alimentación, debido a múltiples situaciones que me pueden generar en este caso de disbiosis intestinal, va a promover que la Helicobacter pylori migre de intestino delgado a estómago, y ahí se encuentra el problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando mantenemos el orden fisiológico de la microbiota? Vamos a impedir que justamente el Helicobacter pylori vaya a otras zonas anatómicas que no le corresponden. Y en ese sentido, los probióticos hoy en día tienen bastante evidencia a favor. Hay países donde se hacen trasplantes de microbiota. Aquí en Chile se hacen, pero solamente para Clostridium difficile. ¿A qué me refiero con un trasplante de microbiota? Una persona donante, que debería ser lo más sana posible, dona sus fecas. A estas fecas pasan, en este caso, a una especie de licuadora con suero fisiológico, y eso se trasplanta a la microbiota de la otra persona, o sea, a través de una sonda vía rectal, vía anal, y de alguna manera se devuelve a restablecer la microbiota intestinal. Aquí en Chile solamente eso se ocupa cuando la persona tiene infección por Clostridium difficile, y la triple terapia con antibióticos funciona. Cuando se ocupan los 3 antibióticos más fuertes que posee en este caso la legislación chilena, si no funciona eso, esos son los únicos casos en que se hace el trasplante de microbiota.
¿ya? Obviamente el que recibe la microbiota antes le hacen un lavado, en este caso, un lavado intestinal. Eso se puede hacer con ozono, con oxígeno o con fluidos, que vendría siendo el más común. Y así uno podría restablecer la microbiota. Ahora, eso tiene un problema. ¿Qué problema creen ustedes que podría tener esto de los trasplantes? Si yo traspaso salud, ¿qué más se puede traspasar? Pensemos en la relación madre-hijo. La madre-hijo, si la madre es saludable en ciertos órganos, ciertas situaciones, puede traspasar esa salud al bebé, pero también puede traspasar ya. Con los trasplantes fecales también ocurre eso y es bastante complicado, y se ha demostrado incluso que con obesidad, personas que recibieron el trasplante por una infección por Clostridium, generalmente los donantes tienen que ser genéticamente homologables, o sea, un familiar cercano. El donante presentaba obesidad, presentaba una microbiota de obeso, y esta microbiota de obeso se estableció en la persona receptora, y ni con dieta, ni con ejercicio, con nada podía en este caso disminuir su peso, porque justamente también hay una microbiota que de alguna manera promueve la obesidad. Y eso es bastante complejo, porque si ya pensamos en todos los factores que modulan el estado nutricional de la persona, ahora también vamos a tener que pensar en la microbiota que estaría influyendo en eso. El problema es que, como bien lo habíamos mencionado en algún momento, los adipocitos tenían una tasa de renovación de 6 meses, algunos postulan menos, 3 o 4, algunos más. ¿Por qué esta diferencia? Porque no es lo mismo el adipocito de la zona abdominal o subcutáneo a la que se encuentra en el corazón. La tasa de remodelación va a ser diferente. Generalmente la visceral es la que tiene una tasa de remodelación muy distante. Yo les dije, cuando ustedes atiendan a sus pacientes que presentan obesidad y quieran disminuir el porcentaje de grasa o porcentaje de tejido adiposo, el subcutáneo lo van a reducir inmediatamente si la persona se pone las pilas, si realiza ejercicio, realiza dieta. Pero el visceral va a costar, y bastante, puede estar 6 meses, 1 año, y el porcentaje se mantiene en 12, se mantiene en 10. Generalmente el valor adecuado para la visceral es menor a 9. Es muy difícil elevarlo a 9. Pero las personas, cuando llegan justamente a estos valores patológicos, después es bastante complicado disminuir. En ese contexto es que la clase de hoy vamos a ver la de obesidad, y justamente lo que mencionó Josefina, si bien era de diabetes, da un buen preámbulo para que analicemos de alguna manera de forma integral la fisiopatología de la obesidad, ¿ya? Primero vamos a entender de que la definición más básica vendría siendo de este desbalance. La obesidad no se provoca por alguna causa compleja, en realidad es bastante simple. Es el desbalance calórico crónico, o sea, tenemos un déficit de calorías que no alcanza a gastar la cantidad de calorías que yo ingiero en el día a día. ¿Ya? Es un desbalance entre la ingesta y el metabolismo de mi organismo. Es una desregulación. Esta desregulación, que justamente si se da de carácter crónico, va de alguna manera a afectar el estado nutricional de la persona y con ello el estado global de salud de la persona, ¿ya? Pero este desbalance calórico, que tiene que tener carácter crónico, si ustedes, no sé, consumen cierta cantidad de calorías durante 20 días y el día 21, durante 20 días consumen 3.000 o 2.500 para cierta cantidad de actividad física que realizan, y el día 21 consumen 6.000, no les va a dar obesidad, por el hecho de 3 semanas estar con un régimen y luego un día presentan un desbalance. No, y aparte tendría que ser un gran desbalance. O sea, en ese sentido, no es que sea un desbalance agudo, sino que tiene que ser un desbalance crónico. Ahora, ¿qué provoca este desbalance crónico? Y allí es donde ampliamos la multietiología o la etiología multifactorial de la obesidad. Porque hay factores genéticos que pueden provocar este desbalance, hay factores ambientales. Pensemos un exceso de calorías, que vendría siendo lo más simple. Pero quizá la persona no consume un exceso de calorías, pero sí consume una gran cantidad de ultraprocesados. Esa gran cantidad de ultraprocesados va a evitar que las personas puedan nutrirse, ¿ya? Pensemos que el problema de los ultraprocesados no es solamente que el tema de las calorías, el tema es que esa persona no se está nutriendo, y para
cumplir todas las funciones vitales de nuestro organismo, como por ejemplo la regulación del balance energético, requerimos de nutrientes, de micronutrientes, requerimos de fibra. Y si mi ultraprocesado puede que sea light, puede que sea 0 calorías, puede que sea 0 grasa, pero si el ultraprocesado que estoy consumiendo como colación no me está aportando justamente nutrientes de verdad, yo también estoy desfavoreciendo el organismo. Y por eso es que hay una corriente de nutricionistas que va derechamente en contra de los ultraprocesados, que no confiere una vida fisiológica, normal o natural de la mano del consumo de ultraprocesados. Sí, obviamente entiende que el mercado ya se implantó, sería una utopía decir saquemos a la industria alimentaria, pero que la industria alimentaria esté justamente para este día 21, para este día domingo, no sé cómo lo realizan los suecos. Yo tengo una tía exiliada y me decía ya el problema de los dulces no es tan complejo, quizá ahora haya cambiado porque ha cambiado obviamente la demografía de las ciudades, y decía que en realidad el niño para consumir el dulce tenía que trabajar, por ejemplo, repartiendo diarios, tareas muy básicas de la sociedad. Obviamente hay un avance respecto a que allá no se dan tantos crímenes o hay tanta delincuencia como para permitir que los niños trabajen, y el niño con el trabajo de la semana podía en este caso comprarse dulce solo el día domingo, como norma familiar. Entonces, de alguna manera podemos ver que el modelo de la entrega que aquí se realiza, no sé, para que no llores, un dulce, inmediatamente modifican la palatabilidad y la percepción del sabor de ese niño que tiene un cerebro en formación. Ese cerebro está neurobiológicamente activo, recibiendo información para conformarse ya como un cerebro adulto. Entonces, inmediatamente allí terminas de alguna manera sentenciando a la salud de ese niño, porque después para él le va a ser mucho más difícil integrar frutas o verduras, porque el sabor no se puede comparar. O sea, a nivel neurobiológico, el efecto del sodio, el azúcar, de los sabores dulces o extremadamente salados, nos genera una mayor satisfacción. Es normal tener una mayor satisfacción al comerse un chocolate, por ejemplo, que consumir, no sé, nalca, no sé si consumen nalca. Ay, qué rico. Ya, pero sin sal. Igual es rica. Ya, pero tanto como un chocolate. Ay, la ensalada de manzana. Estoy diciendo el sabor natural del alimento. El placer, obviamente el chocolate va a ser mucho mayor, al menos neurobiológicamente. Quizás ustedes tienen un par de genes que allí el cerebro explota con el consumo anal. Pero así nos vamos a encontrar, y ese es el problema, yo creo, de la obesidad, que de alguna manera no hemos identificado bien o de forma certera cuáles son los factores justamente que están provocando este desbalance calórico en la población. Si ustedes me dicen genética, yo digo, no creo, en realidad la genética siempre ha tenido como un rol fundamental, pero hay otros factores ambientales más importantes. En el caso mío, yo creo que la microbiota vendría siendo la que juega un rol preponderante. Porque ¿qué ocurre? Si la persona tiene una microbiota alterada, en este caso disbiosis intestinal para obesidad, la persona por más déficit calórico que realice, la microbiota intestinal, la disbiosis intestinal de esa persona obesa no funciona con calorías más, calorías menos. Ya está establecida en el intestino. Pensemos que las bacterias, como una bacteria patógena llega al intestino y se queda ahí, justamente llega, pensemos que es como una persona viajando, llega y empieza a construir su casita, empieza a construirse sombra. La bacteria va a generar un medio que le promueva todo lo que ella necesita, las concentraciones de oxígeno adecuadas, el pH adecuado, y cuando la bacteria se establece allí, no hay forma de sacarla, a menos que venga un ejército, le destruya la casita, que en este caso vendría siendo las concentraciones de oxígeno, que le destruya el pH idóneo para esa bacteria, prácticamente que le destruya todo el medio. Por eso se dice que los probióticos, cuando la Josefina hablaba de una píldora, en esa píldora las concentraciones generales estaban por sobre los 9 ceros, ¿ya? O sea, de pensar en 1 por 10 elevado a 9, tenemos, no sé si trillones o billones, pero es una concentración bastante elevada, ¿ya? Y por eso siempre cuando vean algún probiótico, si tiene una concentración menor a 1 por 10 elevado a 9, esto que significa 9 ceros para allá y un 1 aquí, prácticamente no se ha demostrado que algo menor a eso tenga beneficios. Entonces, por lo mismo en un tiempo, hasta yo decía, ¿para qué va a comprar un 1 al día si va a tener que comprar 2? Mejor compro un probiótico, porque con la concentración del 1 al día no alcanza. Con el tiempo, obviamente, el 1 al día se ha ido actualizando, ha subido las concentraciones y creo que ya llega a 1 por 10 elevado al 9. Ahora, pensemos que aquí hay microorganismos vivos.
que requieren de cierta temperatura, requieren de cierto cuidado. ¿Alguien me podría asegurar la cadena previa del 1 al día desde que llegó de la industria que llega a mi casa? Pensemos en una madre de algún hogar que piensa que con el probiótico del 1 al día va a poder de alguna manera complementar la microbiota de su infante, pero compró, luego tuvo que pasar a otro lugar y luego a otro. El tema es que la bolsa del supermercado pasó al menos una hora en el auto o la bolsa en donde ella llevaba mientras caminaba, e inmediatamente tenemos un probiótico que no es viable. Y por lo mismo, si ustedes comparan los probióticos de farmacia, de supermercado, frente a algunos que yo le pueda recomendar, va a ver que hay una diferencia de precios bastante elevada. No sé, al menos deberían gastar 50.000 en probiótico, pensemos que eso vendría siendo todos los meses. Entonces la solución tampoco es démosle probiótico a la población. O sea, 50.000 para un suplemento específico en realidad no tiene como un beneficio global general, es bastante elevado para la población. O sea, pensemos en un sueldo mínimo, estaríamos sacando un sexto inmediatamente y la persona tiene que comer, tiene que realizar otras tareas. Entonces, obviamente, las personas que estamos por modificar la microbiota intestinal apuntamos a una modificación de hábitos alimentarios, de consumir alimentos con bacterias. Ahora, eso tiene una problemática que requiere de tiempo. Para preparar el chucrut requieres al menos de 21 días el chucrut fermentando. El día en que vayas a preparar chucrut tienes que dedicarte ese día porque no vas a preparar un frasquito así chiquitito. Tienes que prácticamente comprar al menos un repollo completo y no es solamente picarlo porque tiene una técnica. En el caso del kéfir vendría siendo algo bastante positivo, pero también es una tarea de todos los días estar colando el kéfir, oliendo, observando que no llegue una bacteria patógena, porque puede pasar lo mismo. Si llega una bacteria que no es adecuada para nuestra microbiota, la vamos a ingerir de forma directa al tracto. No debería pasar nada porque como hay una mayor concentración de kéfir, las otras bacterias no podrían proliferar. Y lo otro es que como culturalmente no tenemos alimentos fermentados, el chucrut no es de aquí, el kéfir tampoco. Pensemos en los coreanos, el tempe, que es un muy buen probiótico. El gobierno de Corea entrega todos los años un bono a la población solamente para que destine ese dinero a comprar los materiales, los alimentos para preparar el tempe, el kimchi. El kimchi, y ellos lo preparan prácticamente para tener kimchi todo el año. Hay personas incluso que lo fermentan a nivel de la tierra, tienen sus vasijas bajo tierra y el producto fermenta a la misma temperatura en la tierra. O sea, tiene toda una cosmovisión de que la generación de esas bacterias incluso va al orden de la temperatura establecida por la tierra. Y eso genera beneficios que en este momento uno los podría cuantificar, pero el problema va de la industria también. Que cuando uno consume un probiótico muchas veces consume una especie bacteriana. Hay otros que te dan 6, otros 3. Entonces por lo mismo no es tan fácil como decir, no, vaya a comprar un probiótico, porque todos los probióticos son diferentes y no todos van a tener el mismo efecto. ¿Ya? Otro día hablamos más de microbiota intestinal porque la idea es que hablemos de obesidad, pero es bastante interesante. Yo creo que el futuro de la salud humana y de la medicina va derechamente al restablecimiento de la microbiota intestinal. Es complejo medirla y aparte todavía tenemos un tabú con las fecas. Todavía pensamos en feca y vemos como algo asqueroso. Australia, Bélgica, el trasplante de fecas, hay clínicas en donde uno va a trasplantarse fecas. Hay gente donde dona fecas. Sería como donar sangre. ¿Ya? Entonces quedamos en que la obesidad no es nada más que la consecuencia de un desbalance energético, un desbalance entre la ingesta de energía y el gasto. Y esto lo puede provocar ya sea factores genéticos, por ejemplo, en una genética en que me promueve una mayor ingesta porque tengo una menor saciedad por los tiempos de comida o tengo una mayor ansiedad alimentaria, y a nivel de genética del gasto, mis genes de alguna manera promueven un hipometabolismo y por ende ese hipometabolismo genera que mi cuerpo no gaste tanta energía. Entonces frente a esos ambos factores yo voy a desequilibrar la balanza y eso va a promover de alguna manera una modificación en las reservas energéticas que no es nada más que aumento del tejido adiposo. Ahora, cuando una persona presenta enfermedad en función de la obesidad, cuando tiene un IMC sobre 30
cuando tiene 33% de grasa, cuando tiene obesidad abdominal, o sea, cuando tiene una circunferencia de cintura sobre los 120 centímetros. ¿Cuándo ustedes me podrían decir, no, en este momento esta persona está desarrollando una enfermedad? Creo que lo habíamos visto de forma online. Me acuerdo que usted mencionó como que no podía ser obeso, pero al mismo tiempo estar sano. No me acuerdo cómo- Sí, y la respuesta que necesito podría también explicar eso, que una persona, según parámetros de IMC, incluso el porcentaje de masa de grasa corporal, estaría sana y no otra. O sea, de acuerdo con la musculatura. Ya podría ser una respuesta a esa. Puede ser que haya más porcentaje de grasa que musculatura o viceversa. Entonces hay que buscar como un equilibrio. Es como cuando explicaba lo del rafista. Sí, Que igual representaba el porcentaje de grasa, pero tenía un elevado porcentaje de musculatura al mismo tiempo. y eso le va a permitir un gasto energético mayor. Es como el otro día vi un chiste, luego le doy la palabra, de un culturista que decía así, pero este tipo con solo respirar ya quemó 300 calorías. Por el hecho de que al tener una gran concentración de masa muscular, el tipo puede estar parado y va a tener un mayor gasto energético que una persona sedentaria que tiene grandes porcentajes de masa grasa, porque la masa grasa no tiene un metabolismo tan acelerado como la persona que tiene una mayor cantidad de composición muscular. ¿Sí, Ignacio? el tipo de grasa blanca o para... Eso. Lo que va a definir que una persona se encuentra enferma o no de obesidad es la disfunción del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo comienza a trabajar mal, comienza a desregularse, allí es cuando comienza la fisiopatología de la obesidad. Entonces, inmediatamente, si yo quisiera hablar de la patogénesis de la obesidad, podría hablar de muchos factores que afectan esto. Pero cuando realmente la enfermedad se empieza a desencadenar, es cuando a nivel celular el tejido adiposo comienza a desregularse. Y esa desregulación, de alguna manera, como lo dice su compañero, va a llegar a un nivel en que la proporción de la grasa inadecuada, que en este caso vendría siendo la blanca, comienza a enfrentarse a un proceso proinflamatorio, que va a ser el que vamos a explicar luego. Ya, ¿dónde están los adipocitos aquí? Indíqueme en qué zona. Para mí, ya. Ya, ¿y dónde más? Si puedes circundar la zona. Ya, vendría siendo todo esto. Ya. ¿Y esto de aquí no lo ve un poco diferente? O esto de aquí. Aquí. Esto está muy rojo, por ejemplo, y aquí no hay nada rojo. Ya. ¿Cuál es la diferencia en este caso de lo que está apuntando su compañero? Es que allí sí tenemos tejido adiposo blanco, pero en pequeñas zonas vamos a tener tejido adiposo pardo, que vendrían siendo estos grupos celulares muy pequeños y con el núcleo bastante bien delimitado. ¿Ya? Esto es a nivel gastrointestinal. ¿Cómo podrían saber que es gastrointestinal? Borde del cepillo. Es la única zona anatómica del cuerpo humano en que hay un borde del cepillo. Esto nos va a permitir de tener, o sea, el bolo alimenticio de tener que recorrer esto, uno podría decir que es X, a tener que recorrer la misma distancia, X, pero la superficie que tengo para digerir, absorber, metabolizar, se puede 1, 2, 3, 4, cuadriplicar solamente por modificar el borde del epitelio. El cuerpo humano, a mi percepción, es una máquina perfecta, tiene toda su explicación, no hay nada, excepto en este caso el órgano vestigial, pero qué interesante lo del órgano vestigial. Una investigación en población nórdica hizo el seguimiento de, no sé si 20 o 30 años, de personas que habían recibido en este caso la resección del apéndice, apendicitis, derivado de una apendicitis, una apendicectomía, y las personas que no habían realizado apendicectomía independiente que hayan tenido apendicitis, que no alcanzó para llegar a extraer en este caso el apéndice. Y justamente los que habían realizado apendicectomía tenían peores parámetros a nivel de salud mental y 4 veces más riesgo de generar depresión que los que no tuvieron la apendicectomía. ¿Por qué se podría explicar esto? Si se supone que es un órgano vestigial, ¿y qué tiene que ver el apéndice
con la salud mental, con el cerebro. Su compañera Josefina lo mencionó recién. Están los ayunos intermitentes, los placebos y los ayunos intermitentes con probióticos. Y un grupo demostró tener mejores parámetros de salud mental, a pesar de que no era el objetivo del estudio. Porque hay algunas bacterias que sintetizan neurotransmisores o neuromoduladores. Exacto, esa es la relación de microbiota con salud mental. Ahora, ¿por qué el apéndice vendría a jugar un rol fundamental en la salud mental? Según este estudio, que es preliminar, no, yo no he visto nada parecido. Probablemente ahora en adelante van a empezar a investigar de mejor manera el rol que cumple el apéndice. ¿Dónde se ubica el apéndice? Ya, la mayor zona anatómica de colonización bacteriana es el intestino grueso. Es muy raro, si bien si hay bacterias en el delgado, por el pH, por los antimicrobianos que secreta el páncreas, por los niveles de oxígeno, es muy raro que la concentración se ubique en el intestino delgado. La concentración de bacterias está todo en el intestino grueso. Quizás justo en esa colita que llamamos apéndice viven unas bacterias específicas que, tal como dice su compañero, secretan más neuromoduladores que las otras que se encuentran en la luz intestinal. Entonces, allí va un tema de que incluso hasta nada es vestigial, según esta investigación de estos nórdicos. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a tener inmediatamente de que hay diferentes tipos de tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo subcutáneo, que vendría siendo con el que más trabajamos nosotros porque tenemos las herramientas para medirlo, ya sea a través de bioimpedancia, ya sea a través de pliegue cutáneo con el caliper. Sin embargo, hay otros tipos de tejido adiposo que me van a hablar mucho más de la fisiopatología de la enfermedad, como puede ser, en este caso, el tejido adiposo visceral, que vendría siendo este tejido adiposo que va recubriendo las vísceras. Al recubrir las vísceras, pensemos corazón, hígado, riñón, va a interferir con la comunicación y homeostasis de ese órgano frente al medio externo. Ya no se va a poder comunicar de la misma manera porque va a tener una capa de grasa que la va a envolver. Esa capa de grasa no solamente puede mantenerse allí, sino que también puede crecer hacia el exterior, dejando justamente a ese órgano lo más aislado posible. Si bien los órganos van a tener irrigación de forma interna, a lo que me refiero es que van a recibir de forma interna sangre y con eso pueden comunicarse, no olvidemos también el tejido linfático y las funciones que cumple el tejido linfático o la linfa, y esa no necesariamente es comunicación interna, sino que más bien externa. Entonces, vamos a generar un órgano que va a tener una menor capacidad de comunicación con el medio exterior y eso obviamente va a influir en sus funciones, ¿ya? Y por ende, cuando ustedes ven estas imágenes de un corazón con un proceso aterosclerótico no solamente interno, sino que externo, es bastante grave lo que provoca, porque también no va solamente en una alteración a nivel funcional, sino que en una alteración a nivel mecánica. No es lo mismo que yo les digo a ustedes, ya trabajen allí tranquilos, les coloco una máscara de oxígeno para que puedan seguir respirando y le agrego una capa encima, no sé, pensemos de algún material similar a la grasa y los compacto allí. Y les voy agregando más y más y más grasa encima. Lo más probable es que vayan a seguir vivos, pero no me van a poder responder las preguntas que yo les realice, por ejemplo. No van a poder pensar de la mejor manera, no van a poder realizar sus funciones básicas de la mejor manera porque necesitan un confort. Ese mismo confort que yo les estoy hablando ahora también lo requieren las células y los tejidos. No es tan complicado. O sea, no podríamos generar empatía por un grupo celular que es multicelular porque no tiene conciencia de sí ni nada, pero de una bacteria, por ejemplo, sí. Las bacterias y las células en general necesitan un confort para poder funcionar. Si no presentan ese confort, obviamente vamos a iniciar el proceso patológico. ¿Qué puede alterar ese confort? El que fumemos tabaco, el que nos expongamos a la malnutrición por exceso, el consumir alimentos que son irritantes para mi garganta, que ya presenta alguna herida. Lo más probable es que si yo consumo algo irritante, la herida no va a recuperarse de la mejor manera en los tiempos adecuados y para peor puede empeorar, ¿ya? Entonces, ese mismo confort que yo le estoy hablando, el tejido adiposo visceral, genera una alteración de los distintos órganos a partir de esta oclusión que le puede generar. Pero además, si ese tejido adiposo se encuentra inflamado, vamos a tener más complicaciones. Todas las complicaciones que yo mencionaba de la inflamación aguda y luego de la crónica, justamente se van a ver reflejadas no solamente en el tejido adiposo, sino que también en el tejido que esté alterado, ¿ya?
Si alguien me puede decir la hora, que estoy con el celular apagado para 10:30. 10:30, quedan 20 minutos. Tenemos una clasificación en este caso que va a ir según la etiología. Según la etiología podemos hablar de una obesidad primaria o una obesidad secundaria. Obesidad primaria, ¿qué se les ocurre? La más común de todas. Consumo un exceso de energía, no estoy gastando energía, me genera la obesidad. Si eso vendría siendo la obesidad primaria, ¿cuál creen ustedes que puede ser la secundaria? Lo mismo, pero mayor cantidad. Con lo que ya lleva mucho tiempo prolongado. No, la clasificación es según etiología, según lo que causa la obesidad. ¿Qué se les ocurre? Si tenemos la primaria, que es la más común de todas, es secundaria. Por una. Por mal funcionamiento de los hormonas, por eso. La genética. Más general, genética, ya, hay otros, ambos están correctos, pero se refiere a una obesidad secundaria a una enfermedad. Por ejemplo, pensemos en síndrome de Down. Muy raro que una persona síndrome de Down que presenta síndrome de Down no vaya a desarrollar en este caso obesidad. Incluso los parámetros para personas que presentan esta condición es diferente, ¿ya? Pero no deja de ser obesidad como tal. Bueno, se van a encontrar con muchas patologías genéticas que justamente tengan esta condición, pero no son realmente prevalentes. Digamos. O sea, ¿Puedes repetir la primaria? La primaria es, en este caso, la obesidad generada por un desbalance calórico, pero este desbalance calórico es desarrollado, en este caso, por factores ambientales que dependen de mí, ¿ya? Que vendría siendo la más clásica. Consumo un exceso de calorías y no gasto esa energía porque soy sedentario y eso va a provocar que yo desarrolle obesidad en algún momento si esto se vuelve grave. Según distribución del tejido adiposo, tenemos la clasificación de la obesidad androide y ginecoide. ¿Cómo yo puedo clasificar a dos personas que presentan obesidad si son androide o ginecoide? Dependiendo de cuánto. Dependiendo de... Dependiendo de cuánto sea a nivel abdominal o a nivel de- Ya, ¿y eso cómo yo lo puedo obtener con una medida objetiva? Circunferencia de cintura, ¿ya? O índice cintura-cadera, y ahí uno podría extrapolar cierta forma de manzana o de pera. Pero ustedes, como son nutricionistas, no pueden andar hablando de manzana o pera en la ficha clínica. Tienen que mencionar obesidad androide o obesidad ginecoide. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí, como vemos, hay una distribución de tejido adiposo a nivel de caderas, y en realidad, pensando en el periodo de adulto mayor de esa persona, quizás podría preocuparme más. Pero la distribución de tejido adiposo a nivel de cadera no va a ser tan complejo como una, por ejemplo, a nivel abdominal. Porque a nivel abdominal tengo órganos fundamentales como el hígado, que al menos tiene relación con el 80% de las funciones fisiológicas de mi organismo, y no me conviene que el hígado esté enfermo. En cambio, en el caso de las caderas, puede ser hasta algo más anatómico y no necesariamente fisiopatológico. Esto es opinión ya más personal, subjetiva respecto a de la complicación que se puede generar entre un paciente u otro, ¿ya? Y lo importante, que luego de esta clasificación de obesidad que les puedo mencionar, es empezar a reconocer los distintos tipos de tejido adiposo. Aquí tenemos el tejido adiposo blanco, aquí tenemos el tejido adiposo pardo, ¿ya? ¿Por qué pardo? Ustedes miran, no tiene nada de café en realidad, pero en este caso por las diferencias respecto al núcleo, ¿ya? Al núcleo, que en este caso vemos células que son mucho más pequeñas. Aquí estamos con el mismo objetivo, no es que haya un zoom aquí y aquí no lo haya, es el mismo objetivo del microscopio. Podemos ver que las células son más pequeñas. ¿Qué otra característica podemos ver? Aparte del tamaño. El núcleo está bastante marcado. Hay una actividad nuclear, pero impresionante. Y aquí, no hay, el núcleo prácticamente está en verde, o sea, miren, salvo este que debe estar en un proceso o de división celular o de necrosis, hay algo aquí que está realizando el núcleo, pero los demás es imperceptible el núcleo. Me imagino que al fondo. Alguien mencionó irrigación, claro. Aquí no se ven vasos sanguíneos. Miren aquí, todos los bordes de la célula están con vasos sanguíneos asociados. ¿Eso qué va a significar? Si yo quisiera sacar esta silla, o sea, esta mesa, por allí, así no la podría sacar.
es imposible. Así ya se puede, pero con dificultad. Si yo abro esto, va a ser mucho más fácil. Pensemos en eso mismo, en el tejido adiposo cuando quiere sacar tejidos, o sea, ácidos grasos libres. Una persona que quiere bajar de peso está realizando ejercicio, está realizando dieta. Hay que movilizar esos ácidos grasos libres. ¿Por dónde los va a transportar si no tiene ningún camino? No tiene ni puertas ni caminos para poder eliminar esos ácidos grasos libres. Porque si los elimina al medio externo por algún mecanismo que yo hasta el día de hoy no conozco, esto en algún momento va a ser hasta tóxico, porque los ácidos grasos no pueden estar en cualquier lugar, ¿ya? En cambio aquí tenemos una red de caminos para poder justamente suministrar al organismo de estos ácidos grasos libres para cuando el cuerpo lo requiera. En palabras simples, el rugbyista que mencionó Joaquín, de los All Blacks, el rugbyista que mencionó Joaquín de los All Blacks, prácticamente con solo respirar, va a tener movilización de ácidos grasos libres en el tejido adiposo pardo por todos estos caminos. La persona que tiene tejido adiposo blanco, aunque haga ejercicio, aunque realice dieta, va a ser muy difícil que pueda movilizar justamente esos ácidos grasos libres porque no va a tener ni siquiera caminos ni lugares, es como lo que le estaba enseñando de la mesa y de la puerta. Ya, tenemos ya una característica, parece que se apagó. Una característica que es el tamaño. Ahí. Luego, la vascularización. El núcleo. ¿Cuál más creen que pueda existir? Tamaño, núcleo, vascularización. Allí no se ve, pero si hiciéramos, en este caso, utilizar otro objetivo con el microscopio, lo que vamos a observar en este tipo de tejido adiposo es que la organización de la grasa es unilocular. ¿Qué significa esto? Una gran bolsa de grasa. Pensemos en una roca. Unilocular. Y en el caso del tejido adiposo pardo, es multilocular. Tiene distintas porciones de grasa separadas. Entonces, lo mismo, si yo quisiera transportar esta piedra, pasarla por ahí, no tengo camino, es más difícil. En cambio esto, tengo los ácidos grasos libres, los tengo a disposición para poder metabolizarlos, transportarlos, hacer lo que quiera. En cambio esto ya me genera una barrera mecánica. En el tema de una persona con obesidad dentro de esta sociedad occidental, claro, es un problema, pero para un esquimal, por el contrario, mecánicamente me promueve defensa, me promueve termogénesis, me promueve mejor control de la temperatura y cómo la temperatura externa me afecta a mí. Pensemos en animales como las focas, las ballenas, o cualquier animal en este caso que no presente pelaje, pero que se exponga a situaciones extremas a nivel de temperatura. Este modelo me sirve mucho más que este, porque este, como es metabólicamente lábil, que frente a cualquier gasto energético el tejido adiposo va a extraer esta molécula y la va a utilizar, no me conviene, a diferencia de esto, que sí me convienen justamente para no tener cambios de composición corporal muy elevados. Y la última les he mencionado 3, con esta vamos 4, y la quinta, que es la más importante, son los niveles de inflamación que se pueden generar. ¿Ya? ¿Qué hora es? Yo creo que ya estaríamos. Me avisa cuando sean las 10:45. 10 minutos ya, con esto ya terminamos. Lo de la inflamación. ¿Qué pasa si a un globo yo lo lleno? En algún momento va. Pensemos que estos son globos y globitos. Si la persona sigue consumiendo una gran cantidad de kilocalorías, es sedentaria, estos tejidos, el tejido adiposo blanco, y esa es otra característica también que se me está yendo, tiende a la hipertrofia más que a la hiperplasia. O
o sea, tiende más a crecer que a dividirse, a diferencia del pardo. Y eso podría darnos de alguna manera, el tamaño quizás deriva de ahí. De que el tejido adiposo pardo tiende a dividirse cuando está recibiendo energía. El blanco no tiende a dividirse, sino que tiende a crecer por sí mismo. Como un globo va a tender a crecer, en algún momento la membrana de esta célula va a colapsar. Si colapsa, rotura, se pierde, muere la célula y todo el contenido que se encuentra al interior de esto emerge hacia afuera. Pensemos que el pH a nivel intracelular, las concentraciones de oxígeno son todas diferentes, por ende, todo lo que está dentro y luego sale al medio extracelular va a provocar una hecatombe. Nadie va a saber qué está ocurriendo, porque están estas moléculas aquí, si estas moléculas aquí tienen que venir en una forma más pequeña, no pueden estar en su forma orgánica más elevada, no va a tener, va a ser un sinsentido y todo va a ocurrir en este tejido. Como todo esto va a ser extraño, ¿quién se va a activar? El sistema inmune. Por ende, comienza la respuesta inflamatoria y generamos un proceso proinflamatorio en este tejido. No lo puedo rayar porque no me van a retar. Este proceso proinflamatorio, ahora pensémoslo en una persona que presenta obesidad 30 años atrás y sigue con todos los factores que justamente le generan este desbalance energético. Esto en algún momento va a afectar a la insulina y va a provocar lo que conocemos hoy en día como el hiperinsulinismo. Y el hiperinsulinismo es uno de los factores clave para explicar cómo la persona con obesidad desarrolla la triada de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. Algunas le inician más rápido que otras personas inician una primero, luego la otra, y así podemos tener las diferencias que pueden deberse a factores genéticos. Pero existe un mecanismo puntual en cómo la obesidad promueve estas tres patologías. ¿Y por qué se encuentran tan asociadas? Deriva de esto mismo, de que este proceso proinflamatorio que mencionó su compañero se da todos los días, se está dando siempre. Esto en algún momento afecta a la insulina y va a promover el hiperinsulinismo, ya que como hay una resistencia a la insulina, voy a tener que empezar a secretar más insulina para cumplir con esas funciones. A diferencia del tejido adiposo pardo, que en este caso, si se ve sobrecargado de energía, ¿qué es lo que hace? Se divide, hace mitosis. Y lo mismo que estaba acá, ahora lo almacena en dos, y luego quizás va a crecer un poquito más, pero su mecanismo para adecuarse a un exceso de energía en ningún caso va a ser la hipertrofia, sino que la hiperplasia. Entonces, de allí deriva que justamente estos deportistas que pueden consumir 2, 3 pizzas como almuerzo y no les va a ocurrir nada, en ese momento deriva también obviamente, de su composición de masa muscular, pero también del tejido adiposo pardo que presenta. Porque cuando ustedes me hablan de un rugbyista de Gales, sobre los 100 kilos y con 7% de grasa, esa grasa tampoco es tan así, porque requieren de la otra, requieren energía rápida cuando estén realizando, no sé, sus jornadas de doble sesión de entrenamiento en el día, de triple. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo se va a ir adaptando. Pensemos en una persona sedentaria que come grandes cantidades de calorías y aparte no se mueve. ¿Cuál conviene? Esta, en estricto rigor. Si no es que el cuerpo humano sea malo con nosotros o sea malo con nuestros hábitos. Es la fisiología de la naturaleza. Si a eso le sumamos los genes que tenemos de que el Homo erectus, cuando evoluciona y empieza a consumir carne, también no consumía carne todo el día, no consumía alimentos durante 16 horas. Lo más probable es que consumiera una vez por día y hubieran 10 en que no consumía nada. Por eso es que el ayuno intermitente hoy en día está agarrando popularidad y a mí, mi opinión bien personal, no hay que desecharla, ¿ya? El problema es que hay que ver con qué tipo de pacientes podemos aplicarla, porque socialmente no todos tenemos la misma carga de trabajo, no todos trabajamos con el mayor riesgo. En el caso mío, a lo más se me va a olvidar una idea si yo practico ayuno intermitente. Voy a andar más cansado, pero va a ser distinto que esté trabajando en un piso 14, martillando algo, no sé, si me viene la baja de azúcar. Y ese es el tema del ayuno intermitente, que tiene un periodo de adaptación. Entonces, también hay que ver bien qué persona puede de alguna manera someterse a ese periodo de adaptación, que no va a ser lo mismo que un obrero
o alguien que realice un gasto energético mayor durante el día. Ya nos vemos mañana entonces para las 2 presentaciones y el miércoles la última clase de lo que traería la prueba de la próxima semana.